Hola, yo soy Huertinga y este es nuestro canal de YouTube. Tenemos una cuenta en Instagram donde nos pueden seguir, que es @huertinga, y nos pidieron mucho por mensajes privados y en los comentarios que hagamos una cuenta en YouTube, así que acá estamos. Vamos a explicar en este primer video algo que nos consultan mucho en la cuenta de Instagram, que es sobre el método que utilizamos para la reproducción de suculentas por hoja, así que vamos a explicarlo paso a paso y de paso contestar todas las preguntas que nos hacen en la cuenta. Antes que nada hay que aclarar que no todas las suculentas se reproducen por hoja, hay algunas variedades que no, y que los tiempos en que va a salir el brote y la raíz de la suculenta varía según la especie. Hay especies como la calanchuela tomentosa que puede tardar meses en salir el brote porque son de crecimiento lento, pero hay otras que son de crecimiento rápido como la Sedum rubratrintum, que va a crecer en cuestión de semanas el brote y la raíz. Por eso no hay una respuesta que se pueda dar para todas las suculentas en general cuando consultan. Ahora sí, empezando con el proceso, hay que tener en cuenta que la hoja que vamos a reproducir de la suculenta tiene que estar lo mejor desprendida posible de la planta, lo más entera posible la hoja, ya que cualquier lastimadura que tenga, corte o un pedazo de tallo que le pueda haber quedado va a perjudicar el proceso de reproducción, ya que la hoja va a gastar toda su energía primero en curar la herida y después, en su caso, si le queda energía, en sacarle brote y raíz. Por eso este proceso hay que hacerlo con hojas que estén completas. Como regla general vamos a utilizar un recipiente cualquiera y vamos a colocar ahí las hojas que queremos reproducir. En este caso yo estoy usando un cuenco de barro y le puse un poco de corteza de árbol, en realidad porque queda lindo y para ver si la humedad que puede retener la corteza favorece un poco la rapidez del proceso, pero en realidad basta con colocar las hojas en cualquier recipiente y esperar. Esto siempre es cuestión de paciencia y, como habíamos dicho antes, va a depender de la especie si sale el brote y la raíz antes o después o no sale, porque a veces simplemente se secan o se pudren y bueno, es parte de esta experiencia. También consultan mucho respecto a si tiene que tener luz directa o no. En realidad todo este proceso de la reproducción de suculenta, incluso cuando ya la pasamos al pequeño bebito de suculenta a una maceta individual o un almácigo, siempre es importante que es con luz indirecta, no con luz directa, ya que todavía el brote y las raíces son muy pequeñas y muy sensibles a la exposición solar, así que todo el proceso siempre va a ser con luz indirecta, iluminada pero indirecta. Los tiempos ya lo dijimos antes, que preguntan mucho cuánto tiempo tarda la suculenta en sacar el brote, va a depender de la especie. Como dijimos antes, hay unas que pueden tardar unas semanas en salir el brote y la raíz, otras pueden tardar un mes o incluso 2 meses. Lo importante es que en ese momento se está alimentando la suculenta de la hoja, por eso la hoja hay que dejarla acá apoyada sin regar, sin darle más humedad, ya que si no la hoja se puede pudrir porque todavía la hoja no tiene raíz para absorber agua, así que simplemente hay que dejarla y esperar. Este otro método, que es el método de agua, así lo llamo, es simplemente un frasco con un papel film, una banda elástica que lo sostiene, agujeritos arriba y la hoja se coloca paradita. En realidad es un método excepcional, siempre hay que utilizar este método, que es el método más natural para la suculenta, pero hay algunas especies en particular donde este método no es suficiente y necesita más humedad la hoja para favorecer el crecimiento de la raíz y el brote. Entonces en esos casos esa mayor humedad que necesita se la doy a través de este método, donde es importante que la hoja no esté en contacto con el agua, por eso el frasco se llenará hasta esta altura aproximadamente, porque lo importante es la humedad que se concentra en este espacio, que va a favorecer, va a forzar que salga el brote y la raíz. Ahora, apenas salga el brote y la raíz en la hoja, hay que sacarlo de este frasco y ya colocarlo en lo que será una bandeja que vamos a mostrar en el paso siguiente. Mientras tanto lo dejamos. También es muy probable con este método que muchas hojas se pudran, ya que recordemos que la hoja concentra mucha humedad de casi todas las suculentas y hay un exceso de humedad, pero por eso es excepcional y solo para esas especies en particular donde este método no funciona.
Ahora, sea con un método u otro, una vez que a la hoja le sale el brote y una pequeña raíz, ya por lo menos nosotros lo pasamos a una bandeja como esta, donde por debajo tiene agujeros, que es para el riego que le vamos a hacer. En nuestro caso lo hacemos una sola vez por semana, que es a través de lo que yo llamo el riego por debajo, que consiste en poner otra bandeja debajo con agua. Esta se apoya encima, como tiene agujeros abajo, la humedad va a ir subiendo hasta que llega a la superficie y ahí se retira de la bandeja que abajo tiene agua. Esta se saca y así ya está regado. Ahora, eso es lo que llamo el riego profundo, que a veces me preguntan cómo se hace. Bueno, es de esa forma, es bien sencillo. Dijimos entonces que una vez que sale en la hoja el brote y la raíz, la pasamos a esta bandeja, colocamos las hojas en realidad en cualquier posición, yo las pongo así más acomodaditas, y acá hay que tener en cuenta que el brote de suculenta, que acá se puede ver bastante bien, en realidad se está alimentando de la hoja todavía, pero también tiene raíz, así que se está alimentando de ambas maneras. Por eso ya lo pasamos a una bandeja que tiene sustrato. Me consultan mucho el tipo de sustrato que utilizo. Eso no hay una fórmula general porque depende de cada clima en particular, de cada lugar. Yo veo un lugar que es seco, es más bien templado, frío, por lo cual el sustrato que utilizo no le va a servir a alguien, no sé, de Centroamérica, que tiene un clima más caluroso, más húmedo. Pero igualmente, para el que le sirva, yo utilizo un sustrato que está compuesto por tierra fértil, humus de lombriz, arena gruesa de río, también vermiculita, que va a concentrar humedad y le da aportes de distintos minerales. Y le agrego siempre, más o menos cada medio kilo, una cucharada de harina de hueso, que es un fertilizante orgánico que justamente va a favorecer tanto la floración como va a favorecer el crecimiento de la raíz. Entonces simplemente las apoyamos. Acá vemos que hay distintas especies. Todas estas son crásulas ovata, las que están de este lado. Todas reproducidas con el método de agua, porque del otro método no me salía el brote. Esta es una calanchoe tomentosa. Esto lleva aproximadamente 2 meses. Fíjense lo poco que ha crecido en 2 meses. Bueno, apenas se puede ver. Porque es una suculenta de crecimiento lento. Así que hay que tenerle paciencia. En cambio tenemos otras, como estas, que son de crecimiento rapidísimo, que es la Echeveria prolífica. Crece muy rápido la hoja, tengo un montón que están creciendo bastante bien. Y estas son otras que de crecimiento rápido, que también están creciendo bastante bien. Ahora, me consultan mucho cuándo es el momento para poder trasplantarla a otra maceta, ya sea individual o más grande, distinta a esta. Yo por lo general ya las cambio de acá cuando la hoja se ha secado casi por completo, porque es el momento en que el brote ya no se está alimentando más de la hoja, por lo cual está dependiendo básicamente de la raíz. En ese caso, o por más que la hoja esté bastante entera, si el brote ya es muy grande y ya tiene buenas raíces, ahí lo paso a un almácigo distinto o a una maceta pequeña particular. Acá podemos ver ya lo que les decía antes, que es una bandeja que es más grande, es más profunda, donde el riego es más constante. Esta por lo general la riego 2 veces por semana, salvo que el sustrato esté aún húmedo. En ese caso voy a prolongar el riego, voy a esperar más. Pero acá ya son suculentas que ya no dependen más de su hoja, dependen de la raíz. Este es uno en particular que le tengo mucho cariño porque en la cuenta de Instagram le hice un seguimiento donde iba mostrando semana por semana cómo iba creciendo la hojita. Bueno, es este, es un Sedum rubrodentum, que está creciendo bastante bien. Y hay otros, este es un Sedum hirsutum, pero está costando crecer. La mayoría de estas son, creo que son Kalanchoe labetirins, que están también creciendo bien.
Y acá es donde las paso ya cuando no tienen más alimento de la hoja o han crecido suficiente y es necesario más espacio. La diferencia con el otro que este tiene un riego con mayor periodicidad. En mi caso, por el clima que tengo, es 2 veces por semana. En cambio, la bandeja donde estaban las hojitas, el riego lo estoy haciendo en esta una sola vez por semana. Y no importa si el sustrato está seco porque se sigue alimentando de la hoja. Y esa es la diferencia principal y el momento en el cual yo decido trasplantarlas. Después, acá una vez que crece mucho más y ya veo que le está quedando chico, esto ahí sí la paso una maceta, pero no una maceta muy grande, que eso es algo también importante, porque si la pasamos una maceta muy grande va a quedar mucho su superficie de sustrato que la raíz de la suculenta no va a poder absorber, va a generar que se concentre mucha humedad en la maceta y es muy posible que se pudran las raíces. Y ahí vienen los problemas con la suculenta. Por eso conviene pasarlo a macetas que son pequeñas, por ejemplo esta, que es una maceta bastante pequeña, creo que es número 8, donde las suculentas puede ver que tiene espacio, pero a medida que crezca, bueno, voy a ir cambiándola a una maceta, pero siempre un poco más grande, por este problema de la concentración de humedad. Bueno, esto ha sido todo. Creo que con esto hemos respondido casi todas las preguntas, prácticamente todas, las que nos hacen en la cuenta de Instagram, que es @huertinga, donde los invitamos a los que no la conocen a ir, ya que ahí publicamos todos los días, pongo en particular los cuidados de cada una de las suculentas que tenemos, ya que eso varía según la especie. Todas estas, por ejemplo, están publicadas con sus cuidados particulares, riego, iluminación, métodos de reproducción y demás. Y si hay algo que, alguna duda que haya quedado o algo que consideran que no es así, lo pueden dejar en los comentarios, no hay ningún problema. Yo soy, como siempre aclaro, un aficionado, he aprendido yendo a talleres, leyendo, practicando y demás en esto que me encanta, que son las suculentas. Y me olvidaba, si les gustó, por favor, somos nuevos en YouTube, así que prácticamente en el momento que estoy grabando esto no tenemos suscriptores ni nada, así que les agradecería con un me gusta, con suscribirse y dejen todos los comentarios que quieran, que con gusto siempre los respondemos, no nos ofendemos, si nos equivocamos lo corregimos, eso no hay problema con eso, no tenemos orgullo en lo que es materia de suculenta. Pero sí ayúdennos con un me gusta, suscribirse, compartirlo para, bueno, crecer, y si gusta vamos a hacer otros videos de este tipo explicando otras cosas, viendo según lo que más nos consultan. Y bueno, la cuenta principal es la de Instagram, que es @huertinga, donde ahí tenemos todos los días, hacemos publicaciones, respondemos todas las consultas, así que son bienvenidos a participar en una u otra red. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos.